Como hemos visto, el principal problema de una base de datos en memoria es que ésta desaparecerá una vez que salgamos de la aplicación, perdiendo todos los contenidos. Sin embargo, crear una copia de seguridad de dicha base de datos en memoria para que quede reflejada sobre disco es realmente sencillo con Sollo, gracias al uso del método backup. Obviamente, este método no solo funciona sobre instancias de bases de datos en memoria, sino que también podemos utilizarlo en combinación con bases de datos en disco, es decir, para crear una copia de seguridad de una base de datos SQLite en disco hacia otra base de datos SQLite en disco. ¿Cómo funciona este método backup? Muy sencillo, tiene dos modos de funcionamiento, uno es síncrono y otro es asíncrono. El síncrono, que es el más sencillo de utilizar, tiene el único inconveniente de que bloqueará el flujo del programa, lo que es la respuesta a la interfaz de usuario, hasta que se haya completado el proceso, mientras que el asíncrono simplemente repartirá el tiempo disponible del proceso para realizar la copia de seguridad y al mismo tiempo dar respuesta también a los controles de la interfaz de usuario, de modo que quien está utilizando la aplicación podrá seguir viendo cómo responde a sus acciones. La forma más simple, que es la síncrona, sería la representada por el siguiente ejemplo. Tenemos nuestra base de datos en memoria, representada por esta instancia. Simplemente tendríamos que indicar backup y vemos que en backup hemos de pasar tres parámetros: la base de datos SQLite como destino, el manejador de callback que se utilizaría para pasar información hacia un objeto indicado por nosotros cuando se realiza la copia de seguridad asíncrona, y también la cantidad de tiempo indicada en milisegundos y que es la cantidad de tiempo que estará este proceso en reposo, dando así tiempo de respuesta a la interfaz de usuario, o bien los intervalos con los que se realizará la copia de seguridad. En el modo síncrono simplemente nos tenemos que limitar a pasar la base de datos de destino, en este caso Target Database, nil como manejador, puesto que no necesitamos que se nos informe de ninguna de las fases del progreso, y -1 como el tiempo de espera para el proceso de copia de seguridad. Pondremos simplemente un mensaje. Y lo que tenemos que tener claro es que cuando ejecutamos la aplicación se detendrá en este punto y una vez que finalice con la copia de seguridad se ejecutará la siguiente línea del código. En este caso, al tratarse de una base de datos realmente simple y con muy poquita cantidad de registros, puesto que solo hemos creado 10, esto se hará en un abrir y cerrar de ojos. Ejecutamos la aplicación, vemos que el mensaje indicándonos que se ha finalizado con la copia de seguridad, y lo que podemos ver si abrimos la base de datos con un editor es que esta contiene los registros, como podemos ver, tanto el esquema creado para la tabla como los registros que hemos añadido sobre ella, incluyendo el que habíamos actualizado, el registro número 8. Como puedes observar, por omisión las bases de datos SQLite tienen todo el contenido en claro.